Saludos estudiantes de Iluminación 3. Esta presentación trata sobre la fotografía de larga exposición, sobre la fotografía de capturar el tiempo, por eso la he titulado con este nombre, y la he subtitulado Una perspectiva personal de la fotografía de larga exposición, porque para mí la larga exposición es una de estas cualidades de la imagen fotográfica que me atraparon desde el principio. Eh, ¿A qué voy? Creo que aquí en este tipo de fotografía es donde realmente ocurre esto de capturar el tiempo en un sentido amplio. Y ya no solo el tiempo, sino incluso capturar cosas que son invisibles a nuestros ojos. Y aquí es cuando descubrimos que la luz se comporta de formas muy diferentes a lo que nosotros somos capaces de percibir diariamente. Quiero rescatar esta cita que a mí me voló la cabeza cuando la leí la primera vez del libro La iluminación en la fotografía o Light Science and Magic en inglés. Al fotógrafo, al igual que al músico, le interesa la manipulación de la energía más que la de la materia. Creo que esto es importantísimo y normalmente, y sobre todo más recientemente con pues, las capacidades de edición digital, hemos vuelto a esta nota pictorialista de tratar de entender la fotografía casi como una cuestión plástica, ¿verdad? Como una cuestión eh, de imitar pintura, imprimir en canvas, que todo eso está bien, se puede ver muy bien, pero a mí me parece, en lo personal, por eso insisto, esta es una perspectiva personal, que lo más interesante que tiene la fotografía es este manejo de la energía. ¿Cómo? La energía como luz. Es decir, a la larga lo que estamos haciendo es capturando el rastro que dejan los fotones en el mundo real. Esto es, a mí me parece fascinante. Esta imagen es una imagen de hace muchísimo tiempo, cuando todavía era estudiante universitario, y está realizado con negativo. Y bueno, lo que ven ahí es básicamente una cosa muy torpe, es una exposición relativamente larga y un movimiento zoom de la óptica, que es lo que provoca ese efecto como de luz entrando por la ventana. O sea, estoy en alguna medida haciendo un registro equívoco de la energía. Y bueno, quedó esta imagen. Es eso, ¿no? Es un poco como lo real podemos capturarlo de formas que son invisibles a nuestros ojos. Volviendo con esto, les voy a mostrar algunas de mis primeras imágenes y cómo, bueno, comencé un poco a, a conectar con esta idea de la fotografía como un medio para registrar el tiempo. Y bueno, está claro que esto está asociado directamente a las fotografías de larga exposición. Esta imagen es mi primer experimento de larga exposición. Bueno, mi primer experimento bien hecho. Tiré algunas imágenes de larga exposición, sin trípode, todas fatales, pero había una que tenía ahí como su atractivo. Estamos hablando que esto está hecho en negativo, esto es un Ilford ISO 400, eh, creo que no era Delta, era creo que el HP5, y bueno, se imaginarán, ¿verdad? O sea, toda la emoción de agarrar, tomar las imágenes y revelarlo, pues no podía ver no hay una pantalla en la que pudiera ver qué estaba pasando. Y después de todo ese trabajo, el profesor me dice, mira, hay algo interesante, pero no funciona. Entonces, bueno, conseguí un trípode prestado y entonces hice esta foto. Bueno, hice varias, esta es la que quedó mejor y bueno, y la que presenté al final para el curso. Eh, Esto me explotó la cabeza. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez les voy a dar más datos. Si se dan cuenta, esto es el Outlet Mall, ahí frente a la iglesia de San Pedro, cuando apenas está en construcción. Ya esto les va a hablar de lo vieja que es la imagen. Pero ven que hay como tres sombras abajo que cortan las luces de los carros. Estos son tres personas que pasaron y quedaron, pues así, quedaron estas manchas curiosas. Esto a mí me generó pues un montón de cosas, ¿no? Porque fue darme cuenta de que efectivamente en este registro de larga exposición pasaban cosas simplemente difíciles de controlar. Y esto ya lo volvió una cosa muy interesante, ¿no? Se mezclaba el azar con tantas cosas. Entonces seguí experimentando, me encantó esto, en aquel momento tenía muy poco conocimiento, más adelante aprendí más de cómo se comporta el químico,
en la larga exposición, bueno, y algunos trucos, pero seguí probando con mi cámara y hice cosas como esto. La imagen de la izquierda es también con negativo y era un amigo que iba caminando, entonces tenía un tele y traté de hacer un barrido y el resultado final pues no es un barrido técnicamente bueno, pero es una cosa interesante, ¿no? O sea, mi amigo Jeffrey parece que se va a convertir en otro quantum de energía entre las luces que se están moviendo. Entonces, este tipo de cosas me parecieron muy interesantes. Las fotos de la derecha son fotos ya hechas con mis primeras cámaras digitales, mis primeras reflex digitales. Y bueno, hay varias cosas, ¿no? Por un lado, la foto de arriba es una imagen realizada en el corredor de la casa de mi abuela en Acosta y fue probar qué pasaba. Digamos de que eran mis primeras cámaras y estaba probando sus límites, hasta dónde podía exponer, hasta dónde podía quedar algún registro. Y me sorprendió enormemente que las estrellas se veían en la foto. Es decir, ya cuando uno ponía atención uno veía las estrellas, pero esos puntitos, esas pequeñas estrellas eran casi invisibles al ojo desnudo. Entonces, claro, fue como descubrir, hey, mira, hay cosas que el ojo de la cámara captura y que el mío no. Hay cosas que son invisibles a mis ojos humanos. Y esto me parece sumamente fascinante. Luego, la imagen que ven abajo es una imagen bastante vieja. Es al amanecer y decidí, pues eso, agarrar un foco y hacer un poco este trazo con luz y ver qué pasaba. Un experimento light painting, pero ir a comenzar a ver qué ocurría con esto. Después de esto, fue cuando pues, viajé a estudiar fuera del país y estando fuera, tuve pues, la oportunidad de explorar más, ¿no? Es decir, yo estaba estudiando cine, entonces digamos de que estaba tan saturado con el tema del cine que para mí la fotografía se había vuelto una forma como de limpiar mi cabeza y hacer cosas diferentes. Entonces salí a explorar. Esto es en Coruña, me estaba hospedando en la casa de unos amigos y básicamente salí a caminar, así tal cual, a perderme un poco y con el trípode de la cámara y capté estas imágenes que ven. Eh, las luces de los carros me pareció una cosa fascinante, ya que yo tenía más conocimiento de causa y sabía lo que podía esperar. Pero, por ejemplo, no conocía conceptos como la contaminación lumínica, que es básicamente pues cómo la luz de los puertos y las ciudades se refleja en el cielo y produce este resplandor. Entonces, para mí, que el cielo fuera rojizo fue una sorpresa, una cosa que yo no esperaba. Igual ocurre acá en la foto del pasto alto este y en la que está abajo. Ven que hay un puerto, hay unas luces al puro fondo. Es el puerto de La Coruña. Entonces para mí fue descubrir, bueno, o sea, la luz tiene ciertos efectos en el color tonal de la imagen que yo no podía esperar. Se dice que de noche todos los gatos son pardos. ¿Esto qué quiere decir? Esto tiene que ver con un tema real, una deficiencia. Bueno, no sé si llamarle deficiencia, pero bueno, una cualidad real de nuestros ojos. Y es que nosotros tenemos conos y bastones, que es lo que nos permite ver dentro del ojo, ¿no? Tenemos estas partes de nuestro ojo. Resulta que cuando hay muy poca luz, solamente funcionan las que permiten ver contraste, o sea, que de noche técnicamente vemos en blanco y negro. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando fotografiamos la exposición aparecen colores que nuestro ojo es incapaz de percibir. Vean qué interesante esto. Entonces, bueno, a partir de esto seguí explorando y haciendo cosas y digamos de que es un tipo de fotografía que literalmente lo hago casi como una meditación. Lo hago para relajarme, para buscar otra forma de ver las cosas. No hago fotografía de larga exposición como parte de mi trabajo profesional. Y eso pues me ha llevado a tener algunos resultados interesantes que me gustan mucho. Como esta imagen que les presento, que está hecha en Osara. Y vean qué interesante lo que ocurre acá. Hay un espejo de agua, pero este espejo también recibió una ola. Vean las olas al fondo de la imagen donde vienen. Quedan básicamente como una seda. Entonces aquí quedó el espejo de agua, pero también quedó la bruma de las olas sobre el espejo de agua. ¿Cómo quedó esto así? No tengo ni idea. Es decir, no podría explicar de qué forma azarosa fue que entró el agua y después quedó el espejo. O sea, es una cosa muy curiosa. Y vean los colores, vean las texturas, vean las luces.
A mí me parece fascinante porque es algo que es decir, nuestro ojo ve una ola entrando y ya. En cambio la cámara te registra esto que parece pues casi como si pudiéramos percibir el movimiento del mar desde una cuarta dimensión. Me parece maravilloso. ¿Ok? Pero bueno, ustedes interesan temas esenciales que tienen que ver con la técnica, así que voy a ponerme a hablar de esto. Bien, en realidad la técnica de este tipo de fotografía es muy simple cuando trabajamos a la luz del día. ¿Ok? Van a ver que es un poquito más complejo cuando trabajamos de noche, pero ya me extenderé sobre eso. Lo primero que ocupamos que es un trípode. Por supuesto que un trípode. Y mientras más pesado, mejor. Esto no quiere decir que descarten esos trípodes carísimos de fibra de carbono. Son buenos, son muy buenos. Realmente lo son. Pero el tema es que son muy ligeros. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, te van a dar estabilidad, pero sería bueno, siempre muchos de ellos ya traen una prevista para colocarle un peso al trípode. Hablamos si traen un gancho, hablamos de un gancho donde uno pone el salveque o pone alguna cosa. Entonces piensen en esto, ¿ok? Al trípode, si no es pesado o aún siendo pesado, es una buena idea ponerle pesos para darle más estabilidad, ¿ok? Ustedes lo que quieren es que el trípode absorba movimiento. Y además en una situación como esta puede pasar cualquier cosa, como que de repente el agua llega hasta donde están ustedes, etc. De hecho es la razón por la que puse esta imagen. Porque aquí, si uno no está atento, perfectamente el agua te puede jugar una mala pasada. Luego, filtros de densidad neutra. Juego de varios pasos, N1024 o densidad variable. Gente, esto no se hace cerrando el F un montón y poniendo el ISO mínimo. No llegamos a estas exposiciones largas solo con eso. A ver, sí lo hacemos, pero en realidad la recomendación es quedarse por ahí de F8, por el punto dulce de la óptica que llaman F8, F5, 6, dependiendo del tamaño de tu sensor. Esta información ustedes deben manejarla ya a estas alturas, ¿verdad? O sea, es decir, en full frame, normalmente el punto dulce, el punto donde da más calidad una óptica, anda por F8, F11, en el APS-C anda entre 5, 6 y 8 y en el micro 4 tercios anda entre 5, 6 y 4. Anda, es una generalización, pero por ahí anda. Si ustedes tienen la costumbre de cerrar el F muchísimo para tener la máxima calidad, están haciendo una tontería. Eso no les va a servir de absolutamente nada y además de eso más bien genera algunos problemas, un cierto tipo de aberración. Pero bueno, si hay dudas sobre esto, quedo a las órdenes, como siempre. Bien, estas exposiciones largas las obtenemos, sí, claro, usando ISOs bajos, pero lo logramos utilizando filtros de densidad neutra. En ese sentido, pues un juego varios pasos, un paso, dos pasos, tres pasos, pueden venir bien, pero lo ideal es el ND 1024, también alguna gente lo llama NDX, básicamente es un filtro ND de 9 pasos, o el filtro densidad variable, que es básicamente un filtro que uno lo rota y cambia la densidad del filtro. Esos están bastante bien. Yo de momento uso ND 1024, tuve de densidad variable, pero no sé, a la larga decidí dejar de usarlos, pero es una muy buena opción. O sea, funcionan súper bien y lo pueden utilizar para N cantidad de cosas y cuando trabajen en video va a convertirse en un filtro muy útil para ustedes. Luego, está claro que hay que trabajar con disparador remoto o temporizador. Si no tienen disparador por cable o disparador de infrarrojos, se tiene que colocar la cámara entonces con temporizador para que dispare a los 2 segundos, 5 segundos, como puedan programar ustedes la cámara. Pero lo ideal es no tocar la cámara para obturar porque si no la pueden mover. Y finalmente, un filtro polarizador. Y aquí se preguntarán, ¿pero cómo? ¿NDS y polarizador? Sí, el pola viene a ser muy útil. A veces utilizamos ambos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en imágenes como estas, donde hay agua, con el pola podemos acentuar el reflejo o podemos darle más saturación a algunas partes de la imagen. Entonces, viene bien. Digamos de que para mí estas 4 cosas son las básicas. Luego pueden tener muchas más cosas. Bien, esto sin embargo tiene un pequeño truco y es el uso del filtro ND 1024 o el ND de 9 pasos. Vean, este filtro es un filtro tan denso que básicamente parece un filtro de soldadura, o sea, parece el cristal que usan los soldadores y de hecho uno puede utilizar de eso si uno quisiera, nada más que tienen
eh, tienen un tono verdoso que habría que eliminar, o sea, solo valdría para blanco y negro, pero bueno. Eh, Esto es súper denso y ¿qué ocurre? Ocurre que en determinadas circunstancias el exposímetro no puede calcular la exposición. ¿Qué circunstancias? Bueno, normalmente trabajamos este tipo de fotografía en los límites del día, hacia el amanecer, hacia el atardecer. Entonces hay un momento donde la cámara simplemente ve oscuro. Claro, si están trabajando con el ND 1024 en condiciones de mucha luz, la cámara va a exponer sin problema. Pero la tendencia es que esto no ocurra. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es tomar la medición sin el filtro y uno convierte la velocidad de obturación en un número entero. What? ¿Qué está diciendo? Lo que quiero decir es que ustedes toman la exposición y qué sé yo. Ustedes agarran, ponen el ISO 100, F8 y la exposición les da 1/8. ¿Ok? Entonces, recuerden que la velocidad de obturación es una fracción. 1/8, 1/60, 1/125. Entonces dividen 1 entre ese número. ¿Qué les va a dar 1/4, por ejemplo? Les va a dar 0,25. Les va a dar un cuarto de segundo, ¿cierto? Entonces básicamente lo que hacemos es multiplicar un cuarto de segundo por 1024. ¿Eso cuánto nos va a dar? Básicamente el 0,25 lo que nos va a dar como número entero va a ser aproximadamente lo que nos va a dar son 256 segundos. Exactamente. 256 segundos. Entonces ustedes van a tener que hacer una exposición de 256 segundos. Así de simple. Ponen el filtro, hacen la exposición. ¿Ok? Si la obturación es de un segundo, entonces la exposición final será de 1024 segundos. Si el resultado fue 1/2, pues entonces será la mitad, claramente, que sería en este caso 512 segundos. ¿Me siguen con esto? Es una matemática muy simple, muy básica, pero es bueno aprender a hacerla. A veces no hace falta. A veces simplemente ustedes ponen el filtro ND y se mandan a un ISO muy alto y después cambian la exposición para eso. Pero si sus cámaras no permite hacer esto, ni siquiera así les permite calcular la exposición, lo importante es saber cómo hacerlo pues a pie. En realidad no es nada complicado, repito, hacemos la medición, nos va a dar un número fraccionario, este número resolvemos la fracción, o sea, dividimos 1 por el número de la velocidad de obturación y ese número, que será 0, algo, se multiplica por 1024 y eso nos va a dar la exposición, la obturación que necesitamos para esa foto. Muy bien. Algunos ejemplos de imágenes hechas así. Bien, esto es el limón. Es una exposición bastante larga. Yo en general no hago exposiciones de más de 30 segundos. Me parece un poco exagerado. Y lo que siento es que al final termina quedando todo como sin detalle. Aquí no recuerdo la exposición exacta, pero vean que pasan cosas bien interesantes, ¿verdad? Es decir, hay algo de detalle en el cielo, se ven las olas atrás. Es decir, está el efecto velo, pero además del efecto velo hay detalle en la imagen. Y hay una cosa pues atmosférica muy potente. Igual me pasa acá. Podría haber hecho una exposición sumamente larga para que simplemente el mar quedara como una cosa blanca. Pero estas son visiones personales. Eso es muy interesante, muy chiva. Pero en mi caso particular yo lo que quería era esto. Vean que es donde la ola viene, ¿no? Entonces queda esta como cobija de agua, ¿verdad? No tiene nada de blanco, tiene textura. Y además esta cuestión suave contrasta con esa especie de monstruo marino que es ese árbol que surge del agua. Eh, a mí este tipo de imágenes me gusta mucho porque no puedo evitar pensar en una de mis novelas favoritas de ciencia ficción, en Solaris de Stanislav Lem, donde hay un mar vivo y consciente que está ahí, pues, viviendo sin poder comunicarnos con él. Es maravilloso. Le recomiendo leer esa novela algún día. Pero bueno, me encantan este tipo de cosas. Me encanta este efecto que produce. Como les decía, yo no soy amigo de F demasiado cerrados. Me quedo entre F8, F5.6, exposiciones de no más de 30 segundos. Y bueno, y una cosa súper importante. Aquí el chiste es tener elementos en movimiento para la larga exposición y elementos que estén estáticos.
Es el contraste entre estos elementos los que producen la magia. Vean que acá se da una cosa muy interesante. Estas son las aguas del Golfo de Nicoya y son sumamente estáticas. Sin embargo, este movimiento queda esta cosa tenue, queda este reflejo como borroso y hay movimiento en las nubes también. Entonces, esto es súper interesante. Ahora, esto queda así, se ve así porque no hay viento. Y se los planteo una vez porque es un clásico que a veces frustra mucho. Que cuando uno tiene sujetos como rocas, como cuestiones que no se van a mover, pues queda muy bien en la larga exposición. Pero los árboles, si quedan movidas las hojas, no sé, no se ve muy bien. Necesitamos este elemento estático, este contraste. Y bueno, está claro que este movimiento tenue del agua, se lo muestro esto porque lo que quiero es que entiendan que no necesariamente ocupamos un montón de movimiento, ¿verdad? Que quede todo blanco. A veces es una cosa tenue como esta lo que vuelve esta cuestión misteriosa, ¿verdad? Igual pasa con esta imagen también hecha en el mismo lugar. Ese reflejo que queda como acuareleado en alguna medida. Y por otro lado, si se fijan, en la parte de arriba las nubes quedan con movimiento. Entonces se convierte esto casi como en una fuga hacia atrás del árbol. Y la suerte enorme de que las nubes se movían, pero no soplaba el viento. Entonces el árbol parece una cosa estática, perfecta. Aquí sí decidí aplicar este efecto que les decía, la exposición es más larga y entonces sí queda este efecto del agua como una cosa blanca, como una bruma. Pero ¿por qué me interesaba esto en particular? Porque me gustaba mucho el contraste con este tronco quemado al frente, ¿no? Y con las rocas, ¿no? Esta cosa suave del agua, la línea costera atrás de Punta Arenas y aquí al frente, esta costa de roca de Isla Chira. Bien, pasemos a algo que siempre les interesa a mí y que sé que están llenos de preguntas. Y es qué pasa con la astrofotografía. Bueno, pasa muy parecido, pero tiene un poco más de truco. Y de esto, si quieren saber más, podemos hablar largo y tendido con todo gusto. Pero vean, lo primero que les digo es, esto es un asunto de planificación, planificación y más planificación. A ver, no quiero decir que uno no salga a explorar a ver qué pasa, pero hay que tener como claridad de lo que uno anda buscando, ¿no? O sea, tener como cierta claridad. Eh, Saber a dónde vas a ir. Uno no va a explorar un lugar sin conocerlo, o sea, uno no sale de noche a ver qué se encuentra. Uno tiene un spot que ya ha visitado de día, que ya conoce, que ya ha explorado y este spot, pues, dice, uy, la noche está bien. En mi caso ha sido así. La noche está bonita, vamos al spot. Y ya tienes alguna idea más o menos de qué quieres hacer. Luego, la Vía Láctea no aparece así porque así, sino que uno tiene que saber en determinada época del año cuándo aparece y cuándo no aparece. Entonces uno dice, bueno, hay Vía Láctea, no hay Vía Láctea, que en qué luna estamos. Uno lo habla con los amigos, mira, hay luna nueva, vamos a fotear. Sí, sí. En este caso, este es un spot que yo tengo, es básicamente pues, la propiedad de mi familia en la costa. Entonces es un valle donde yo sé que estoy sumamente seguro, donde no me va a pasar nada, donde puedo estar hasta altas horas de la noche, nadie me va a molestar, no molesto a nadie y, y bueno, y tengo, como es un valle, tengo estos cielos estrellados maravillosos cuando el clima lo permite. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Tener cierta planificación previa. Luego, ¿qué necesitamos para este tipo de foto? En realidad cosas muy simples. Trípode y disparador remoto o temporizador. Varias linternas y fuentes de luz. ¿Okay? ¿Qué me refiero con fuentes de luz? Flashes, etc. Pero uno ocupa varias linternas, ocupas focos bien potentes. No solo para pintar con luz si lo vas a hacer. Esta imagen tiene el tronco, fue iluminado desde un costado con una linterna. Por eso quedó así. Eh, y entonces, bueno, no solo para este tipo de cosas, sino que también por tu propia seguridad, para ver dónde te estás parando, para ver que no te estés parando en una culebra, para ver que no te estés yendo por un precipicio, etc. Es decir, los focos, los flashes, tienen muchas utilidades, además de simplemente pintar con luz. Piensen en eso. Luego, importante, aplicaciones para cálculos y planificación. ¿Ok? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo recomiendo mucho una app que se llama Photopills,
que lo tiene todo. Tiene para planificar la posición de las estrellas, tiene para hacer cálculos de los que voy a hablar más adelante, como la hiperfocal, la regla 500, etc. Pero hay otro montón de herramientas que lo permiten. Entonces, mi recomendación, pues busquen aplicaciones. Hay aplicaciones gratuitas para Android, para iOS. Creo que Photopills solo está en iOS. Eh, yo recomiendo Photopills. Es una aplicación cara en términos de lo que cuesta una app, como $10. Quiero decir que las aplicaciones normalmente andan en 5 o 2, pero vale muchísimo la pena. No me pagan nada. Vean que ni siquiera he puesto el logo de ellos. Pero para mí es de las mejores aplicaciones. Hay otras, pueden buscar otras. Lo importante es que sí es necesario hacer algunos cálculos que ya voy a explicar. Luego, buena compañía, agua y comida. No se manden a hacer esto sin tener agua, comida y de verdad ir acompañados. Yo a veces hago muchas cosas solo, pero porque conozco los spots e informo, mira, estoy saliendo, regreso en tantas horas. Y bueno, y ni siquiera así voy solo, ¿eh? Es decir, normalmente cuando digo que voy solo, más bien que me perdonen mis perros. Antes iba con Tara, con mi husky. Ahora voy con Dante, eh, que es el perro que tengo ahora, que también es una mezcla curiosa entre pastor alemán y algo, zaguate total. Pero bueno, siempre voy acompañado por alguien. Los perros son maravillosos porque te espantan los coyotes cuando trabajas en lugares lejanos, y eso da mucha tranquilidad, que no vas a tener un encuentro así raro. En general los coyotes son muy nerviosos, pero digamos de que da seguridad sentirse acompañado por un perro. Y bueno, y obviamente si puedes contar con un buen amigo, uf, lo mejor, y oír música, y llevar agua y pasársela bien. Ok, normalmente a este punto habría mencionado las ópticas y habría recomendado utilizar ópticas muy luminosas, gran angulares. Vieras que ya no lo hago, ya no recomiendo esto. No, no porque no se pueda, no, claro que sí, un buen angular, bien luminoso, son súper útiles, súper prácticos, pero las cámaras han avanzado en unos niveles tan grandes su sensibilidad que créanme, hay gente que admiro mucho, eh, que fotografían en F4 porque sus cámaras están permitiendo trabajar en F4 y esto tiene un montón de ventajas. Es decir, quiero decir, normalmente ocupábamos Fs muy abiertos para no tener que echar mano de demasiada sensibilidad, pero hoy por hoy un 12800 e incluso más de algunas cámaras es perfectamente utilizable. O sea, sensibilidades, yo normalmente trabajo sensibilidades de 3600, 6400, 12800, como dije. Es decir, trabajo estas sensibilidades sin ningún problema y sé que hay gente que todavía trabaja sensibilidades más altas. Entonces, ¿de qué ocurre? Que de repente ya estos Fs tan abiertos no son tan esenciales. No digo que no sean buenos de tener, pero no son tan esenciales y de repente una óptica que llegue hasta F4 te funciona súper bien. Y hay algunos muy buenos angulares que son más económicos porque llegan hasta F4 y funciona muy bien. E incluso me cuestiono el tema del angular. El angular está muy bien, sí, cuando uno quiere capturar esos cielos enormes y eso, pero a veces hacemos tomas más en tele. Por ejemplo, esta foto, si mal no recuerdo, está hecha con un 50 y tengo imágenes realizadas ya directamente con 90 milímetros. Esto tiene otro tipo de complicaciones, pero dependiendo de lo que queramos contar, podemos jugar con diferentes longitudes focales. Entonces, sí, hace unos años les hubiera dicho, un gran angular muy luminoso y ojalá lo más superangular posible. 12 milímetros, 14 milímetros. Ya ahora me lo cuestiono. Creo que ahí ya es una decisión personal de qué tipo de imagen quieran hacer. Y cuando comiencen a explorar la foto de larga exposición, ustedes mismos se van a ir percatando qué les funciona mejor. Bien, y una última cosa. Ojo con el balance de blancos. Existe la tendencia de creer que esto se puede trabajar con el balance de blancos en automático. Pues claro, poder se puede, por supuesto, no hay duda. Pero ¿será lo más conveniente? Yo pienso que no, porque eso va a afectar la exposición por un lado y por otro, a ver, el balance de blancos es un control que ustedes quieren, que ustedes tienen. ¿Cómo quieren que queden los colores? Entonces, esta es una decisión. Quiero que los cielos queden azulados, quiero que queden más cálidos, quiero incluso que queden con estos tonos púrpuras extraños que yo pues tuve gracias a la contaminación lumínica del pueblo a varios kilómetros.
Es decir, ¿cómo quieren que se vean los colores? Esta es una decisión y ustedes tienen que tomarla. Bien. Algunas variables técnicas. Les decía que hay un par de cosas, por lo menos un par de cosas que son esenciales conocer. Uno, la regla 500. ¿Qué es la regla 500? También existe la 600, que es más exacta, pero para eso ocupan conocer la declinación con relación a la inclinación del eje de la Tierra, que eso normalmente no lo manejamos, pero se puede sacar. Igual para nosotros en el Ecuador no resulta tan dramático ese cambio, así que la regla 500 es más que sobra para nosotros. Y bueno, comencé a explicarlo y deben estar ahorita con la cabeza que les explota. ¿Qué es la regla 500? Básicamente es un cálculo para saber cuál es el tiempo de exposición máximo sin que las estrellas queden como rastros o los star trails. No he hablado de esto, de los rastros de estrellas, porque en realidad es muy simple. Pongan la cámara un gran rato y va a quedar. Si se puede hacer apilando fotos en una sola imagen, es una decisión. Eso es un tema aparte del que no voy a extenderme, a no ser que alguien quiera que hable de esto más adelante, lo puedo hacer. Pero en principio lo que nos interesa es que las estrellas queden como puntos, que no queden movidas, ¿cierto? Y esto, a diferencia de lo anterior, del Star Trail, del rastro de estrellas, que simplemente implica o tirar un montón de fotos a lo largo de la noche y después apilarlas juntas, o dejar la cámara abierta durante largos periodos de tiempo, aquí realmente hay que hacer un cálculo para saber cuánto es lo máximo que puedo tener la exposición. Entonces, este cálculo es todo un tema porque depende del tamaño del sensor y el tipo de la óptica. Mientras más angular la óptica y más grande el sensor, se pueden hacer exposiciones más largas sin que la rotación terrestre afecte la toma. Porque, ojo gente, no es que las estrellas se muevan, es que la Tierra está girando. Entonces, claro, es decir, hay un tiempo máximo el cual podemos obturar en función de nuestro tamaño de sensor y de nuestra óptica. Hay un tiempo máximo que nos permite fotografiar sin que la rotación terrestre se note. Lo más simple es buscar una tabla de exposiciones de la regla 500, ¿ok? Que ya viene hecha, viene tamaño de sensor, full frame, APS-C y tipo de óptica, tiempo máximo, básicamente, que no tiene mayor truco. O conseguimos una aplicación que pueda hacer el cálculo. Esto es lo más fácil en realidad. O sea, tener una app para hacer el cálculo. Y con esto uno lo saca. Es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? ¿Por qué recomendaría la app antes que las tablas? Porque hay muchas cámaras con tamaños de sensores diferentes. Yo sé que la mayoría de ustedes andan entre full frame y APS-C, pero tampoco es exactamente igual el APS-C de Canon que el de Nikon. También hay micro 4 tercios. Yo qué sé, creo que vale la pena tener una calculadora regla 500. Y finalmente, la hiperfocal. ¿Qué es la hiperfocal? Esto es un tema. La distancia hiperfocal, que sería el nombre correcto, es la distancia a la que podemos enfocar o el punto más cercano al que se podemos enfocar y a partir del cual se mantendría el foco al infinito. ¿Ok? O sea, no es igual a enfocar al infinito. Enfocar al infinito es que yo enfoco al infinito y punto. Es dónde está el punto más cercano donde puedo poner el foco y que además quede enfocado al infinito. Espero que logren entender la diferencia de esto. Enfocar al infinito es enfocar allá, a lo lejos. En cambio, si yo calculo la hiperfocal, puede ser que yo pueda poner el foco a 2 metros y ahí ya está enfocado al infinito. En cambio, si yo enfoco directamente al infinito, tengo desenfocado a 2 metros y el infinito enfocado. Pero lo que nos interesa es maximizar la distribución de foco. ¿De qué depende esto? Bueno, esto lo que depende es de nuestra óptica, del tamaño del sensor y de la apertura. Está claro, mientras más cerrado el F, la hiperfocal va a quedar más cerca. Pero además hay algunos efectos. Por ejemplo, mientras más angular la óptica y más cerrado el diafragma, está claro, ¿verdad? La hiperfocal va a estar mucho más cerca. Obviamente, pues, con sensores pequeños ganamos en hiperfocal. El sensor grande tiende a tener la hiperfocal más lejos, o a tenerla un poquillo más complicada. Recuerden que esa es un poco la gracia del full frame, esos desenfoques dramáticos.
En este sentido, el APS-C gana un poco a favor nuestro. Y bueno, ¿cómo se calcula esto? Es enredado. Por eso, como les digo aquí en la última línea, existen aplicaciones para hacer el cálculo con los datos de nuestro equipo. ¿Por qué? Porque, insisto, esto va a variar de sensor a sensor y de óptica a óptica. Entonces, lo ideal aquí es tener una calculadora de hiperfocal. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto lo que permite son imágenes como la que sigue. Yo puedo poner el foco en esos citados y que las estrellas queden enfocadas. Si yo enfoco directamente las estrellas, probablemente los citados van a estar desenfocados. En cambio, yo lo que hice aquí en esta imagen fue enfocar la hiperfocal. O sea, averiguar la distancia hiperfocal, que estaba como a 1,5 metros. Entonces puse el foco a 1,5 metros, justo donde están los citados, y ya quedó enfocado. Vean que el citado que está más adelante ya empieza a quedar fuera de foco. ¿Okay? Para eso es importante la hiperfocal, para poder garantizarnos que el sujeto de nuestra toma quede en foco y también quede en foco las estrellas, porque esta es la gracia de este tipo de imágenes, ¿cierto? Bien, esta es una imagen diferente, ya no de estrellas. Esto es básicamente una imagen de larga exposición hecha bajo la luna llena. Entonces, ¿qué pasa? Pues queda esa cosa que parece de un paisaje pintado, ¿verdad? O sea, quedan las nubes movidas, queda esta textura en el agua, las rocas. ¿Por qué les muestro esto? Porque a veces pensamos, ay, es que si no hay estrellas no hay nada que hacer. Vieras que puede resultar muy interesante fotografiar a la luz de la luna llena. Pueden quedar cosas muy, muy chivas como esto. Entonces, recomiendo no quedarse en casa solo porque hay luna llena. Pueden pasar cosas muy interesantes. Esta es la clásica, ¿no? El centro galáctico, ¿no? El corazón del cielo, como decían los mayas. Y ahí a lo lejos, básicamente, esa mancha naranja en las nubes es la luz de Santa Elena, es la contaminación lumínica. Vean, y esto quiero que lo noten, que ya en los bordes de la imagen las estrellas comienzan a moverse. ¿Okay? Esto es básicamente por efecto pues, del angular. Sin embargo, las estrellas al centro están, ¿cómo es que se llama? Estáticas. Entonces, tomen esto en cuenta. Son parte de los efectos que ocurren. Una cosa importante, si la Vía Láctea no se ve a simple vista, la cámara no la va a ver. Es decir, la cámara lo que va a hacer es que va a hacer que se vea gigante, que se vea enorme, que capture cosas que tus ojos no ven. Pero si no se ve a simple vista, es muy difícil que logremos capturarlo con la cámara. No ocurren milagros, ¿de acuerdo? Bien, esta es una imagen panorámica. Vía Láctea a un lado, el corazón del cielo, centro de la Vía Láctea, la contaminación lumínica, y a la izquierda, ¿qué se ve? Se ve el volcán Arenal, la Fortuna, etc. Vean qué interesante cómo la contaminación lumínica de diferentes lugares cambia, ¿no? En unos lugares es cálida y en otros lugares es fría, porque ya se ha cambiado la iluminación a LEDs. ¿Ven? ¿Esto qué implica? Implica pues varias tomas que después se unen. Y hay que hacerlas pues con poco tiempo entre ellas, porque la Tierra, el cielo, sigue girando, la Tierra sigue girando y todo cambia. Esta es otra imagen en ese mismo estilo, esta vez en el desierto. Y bueno, estamos hablando un poco de estos mismos efectos. Bien, esto sería a nivel de ejemplos de cosas. La presentación se llama pues un acercamiento personal, ¿verdad? Una perspectiva personal. Entonces les voy a mostrar dos proyectos, dos acercamientos de autor a la larga exposición. ¿Por qué? Porque todo esto que les he mostrado, yo sé que es muy chiva, sé que es muy interesante, sé que se están quemando de ganas por probarlo y por ver qué pasa. Básicamente, pero, ¿cómo decirlo? Sé que se está quemando por probarlo, pero básicamente todo esto está visto, ¿no? O sea, es muy impresionante, es muy lindo, pero ¿cómo podemos empoderarnos realmente y agarrar y convertir esto en parte de un discurso personal? Y no solamente en imágenes muy estéticas, muy bellas, como lo son, porque lo son. O sea, ¿cómo puedo ir un poco más allá? Bueno, por eso es que le voy a mostrar estos dos proyectos, que son pues mis acercamientos de autor a la larga exposición. El primero se llama Rituales Profanos, es una serie de fotos muy corta
que hice en el lago de Nicaragua. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esta es la cámara puesta en un trípode dentro del lago y son exposiciones con un filtro ND1024 de varios segundos, donde yo trato de quedar estático, lo cual son autorretratos, lo cual es imposible. Obviamente siempre voy a quedar con algún movimiento. Entonces, queda esta cosa tan particular, ¿no? El agua como una gelatina y esta como vibración en el cuerpo y este reflejo. Yo a esto lo llamo, pues, para mí esto es como un tipo de escultura, ¿no? En el sentido que es como un tipo de escultura efímera. Es utilizar mi propio cuerpo como si fuera un elemento escultórico dentro del paisaje. Y bueno, a mí en lo personal me gusta mucho esto que ocurre, ¿no? Que quedan las gotas de agua en el cuerpo, quedan ciertas cosas, pero también queda el movimiento. Entonces, esto es larga exposición. Este es un proyecto un poco más reciente, lo hice apenas el año pasado, y se llama Paisajes de Viento. Y decidí fotografiar uno de los paisajes que me parecen más bellos y que poca gente fotografía, en realidad, por lo menos de esta forma he visto poco trabajo, que es el embalse del lago Arenal. Para mí hay algo potentísimo en este lugar, ¿no? El viento sopla con mucha fuerza, entonces el agua pues queda así súper movida y luego está lleno de cascajo, está lleno de rocas grandes al lado del agua, ¿no? Y esta costa de barro rojo que tiene, me parece fascinante. Entonces pues eso, decidí hacer un ejercicio de fotografía pues más clásico, ¿no? O sea, una cosa pues muy técnica, muy de la textura. Aquí el hiperfocal es súper importante para que esté pues enfocado desde la primera roca hasta las nubes al fondo, a pesar de que van a quedar movidas, pero uno quiere esta textura, quiere este detalle, ¿ven? Este tipo de cosas. A mí me encanta porque lo que andaba buscando era ese contraste entre la quietud y la roca y todo el movimiento que está pasando afuera. Eh, para mí esto es casi una reflexión zen, si se quiere de alguna forma. Vean que aquí el agua, a diferencia de las que les mostré en el Golfo de Nicoya, tiene mucha fuerza, se mueve mucho. Es otro tipo de imagen lo que uno está logrando acá. Y bueno, esta es de mis favoritas. Porque amo el movimiento de todo y las rocas estáticas. Bueno, chicos, chicas, eso sería por mi parte. Em, Como les digo, para mí hay una cosa mágica, especial con la foto de la exposición. Y mi recomendación es tratar de acercarse a ella, pues obviamente de lo técnico, pero también pensando en generar un discurso un poco más complejo. Eh, los invito a explorarla. Lo interesante acá es cómo la luz nos da resultados que simplemente no esperamos. No nos imaginamos qué va a pasar. Y si se dan cuenta, en realidad es relativamente simple a nivel de luz. Es tomar en cuenta, bueno, qué se mueve, qué no se mueve. Y, eso sí, en el caso cuando trabajamos de día, contar con los filtros adecuados. Y en la noche, pues bueno, entender que el balance de blancos es realmente una herramienta creativa y jugar con qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar bajo la luz de las estrellas? Los invito a explorarlo y quedo como siempre atento y a las órdenes para sus preguntas, dudas, lo que necesiten.